encuentra ubicado el abdomen el tórax y la pelvis. El tórax sería en la apertura torácica inferior, en la pelvis en la apertura pélvica superior. De tal manera de que tenemos que saber subdividir el abdomen para saber cómo tenemos que ubicar algunas estructuras anatómicas, de la parte más superficial hasta la parte más profunda. Porque el paciente va a llegar con ustedes y va a llegar con dolor. Entonces ustedes tienen que saber, o sea, cómo se manifiesta cada dolor en cada región del cuerpo, cada órgano. Fíjense, aquí tenemos todas las estructuras anatómicas que se encuentran en el abdomen. Entonces aquí tenemos la ubicación precisamente del abdomen, que se encuentra igual debajo de lo que es la apertura torácica inferior, que está formada igual por los bordes costales derecho e izquierdo, por el diafragma, por lo que es el proceso tifoide y atrás a la altura de la novena vértebra torácica. Y en la parte inferior igual por la apertura pélvica superior, que está dada desde el promontorio que se encuentra exactamente en la primera vértebra sacra hasta el borde superior de lo que es la sínfisis del pubis y lateralmente de lo que es las espinas ilíacas antero superior sobre el borde de las crestas ilíacas, que sería la parte inferior del abdomen. Esto vamos a subdividirlo en tres, vamos a jugar con las dos imágenes. La siguiente, cómo tenemos que trazar ciertas líneas imaginarias para que ustedes vean realmente trata de emplear esta imagen y ahorita vamos a ver qué estructuras anatómicas se encuentran en cada cuadrante para que vean que cuando haya ciertas manifestaciones del paciente ustedes sepan ubicar realmente qué órgano pudiera estar afectado. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Fíjense muy bien, la línea imaginaria que pasa precisamente del tercio medio de la clavícula en forma vertical hasta llegar a la articulación lateral aquí del foramen obturador, igual una media clavicular del lado izquierdo, una línea transversal que pasa por debajo del borde costal, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y otra línea imaginaria que pasa por la espina ilíaca antero superior. Entonces, esa subdivide el abdomen en 9 regiones. Entonces, tienen que saber esas 9 regiones. Y vamos en la parte superior, tenemos el hipocondrio derecho, y vamos a ver qué estructuras anatómicas se encuentran. La región epigástrica, el hipocondrio izquierdo, aquí, el ombligo, pues ahí está el ombligo, en la parte de antes se llamaba mesogastrio, ahora se llama umbilical, que es más fácil, pues ahí está el ombligo, como la región umbilical. Y lo que cambió también de nombre, le pueden poner ustedes entre paréntesis, sería aquí la región púbica, ahí se encuentra la sínfisis del pubis. Entonces por arriba de la sínfisis del pubis tenemos la región púbica, donde vamos a quitar todas las estructuras. Antes aquí esta región de la inguinal del lado derecho se llamaba igual fosa ilíaca derecha, ahora región inguinal del lado derecho, región inguinal del lado izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, y la región umbilical. Sería esta la imagen anterior. Ahorita vamos a ver, o sea, un paciente llega, trata de ampliarla, un paciente llega igual como separamos ayer, un dolor en el cuadrante inferior derecho o en el hipocondrio derecho, donde vamos a ver cómo se encuentra aquí en el hipocondrio derecho, parte del lóbulo derecho del hígado. ¿En qué parte del lóbulo derecho? El lóbulo derecho tiene 4 segmentos. El hígado en su totalidad tiene 8 segmentos y debemos saber muchas veces si hay algún tumor, en qué segmento se encuentra, porque ese paciente puede ser candidato a mejor resección de un segmento y puede quedar curado ese paciente. Entonces, si un paciente llega aquí con un dolor del hipocondrio derecho, pues tenemos aquí, y si se irradia hacia la parte posterior del cinturón y al hombro del mismo lado o hombro lateral, podemos pensar que el paciente puede ser un problema de la vesícula, máximo si tiene alrededor de 50 años y es multípara, que ha tenido madre lógica o un hijo, pero simplemente queda embarazado, o es inclusive que tenga el antecedente de haber consumido hormonas, sobre todo anticonceptivos, por alguna situación de un problema del ciclo menstrual que requiera de ciertas hormonas. Este antecedente hace que el paciente tenga alteraciones en el metabolismo del colesterol. Pues hace más densa la bilis y forma cristales, o que tal estamos viendo hasta formar cálculos. Por ejemplo, ayer no nos dejaron a ustedes, pero querían jugar a, no sé qué juego se juega con los dados, es decir, como si quisiera era un hexágono que tenía la paciente, así que Gota empezó a ponerle números ahí para tratar de jugar con esas. Pues hay morfologías pues que a veces son muy típicas de algunos litos de la vesícula biliar. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí en el cuadrante inferior derecho del abdomen, porque también podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes, y para una línea imaginaria que pasa precisamente por la parte media, a nivel de procesos gifoides y a nivel de lo que es la sínfisis del pubis, por vertical, y otra que pasa a través del
cicatriz umbilical. A veces es más fácil y menos equivocarse cuando lo subdividimos en cuadrantes. Y vamos a ver en el cuadrante inferior derecho, por ejemplo, si es una mujer, ¿qué órganos tenemos? Tenemos el ciego, tenemos el apéndice, que es de las patologías más frecuentes que tenemos. Tenemos igual el intestino delgado, el terminal, tenemos aquí si es mujer, el útero, la trompa del lado derecho, el ovario del lado derecho. De tal manera que si el paciente llega con dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen y si es mujer, pues tenemos que saber y hacer el diagnóstico diferencial desde el ciego, problemas del ciego, del apéndice, del intestino delgado, de los ovarios, de las trompas o del útero. Si es mujer, a veces el paciente pues, tiene dolores, realmente está en el medio ciclo de su ciclo menstrual, y el paciente tiene cólico, y a veces que está ovulando, así, está el día 14 de haber iniciado su menstruación y tiene dolor el día 14 después de haber iniciado la regla, lo más seguro que sea un folículo, que sea salido el óvulo, y ese óvulo en un momento dado que sea sangrado una arteria o una vena y produce un hemoperitoneo, sangre que se encuentra acumulado en la cavidad peritoneal. Y si vamos en el cuadrante inferior izquierdo, fíjense, la tasa intestino delgado, tenemos el colon descendente, el recto, el sigmoides, y si es mujer igual, tenemos el ovario izquierdo, la trompa izquierda, el útero, y en la parte inferior, cuando la vejiga está llena, pues ahí tenemos la vejiga también. Para seguirle por delante. Entonces es muy importante que ustedes sepan ubicar. A veces, muchas veces el paciente llega con dolor, a lo mejor el cuadrante superior derecho y hacen todos los estudios necesarios y no hay ninguna evidencia. Y el paciente a lo mejor tuvo un antecedente en la infancia de haber padecido varicela. Entonces a veces disminuyen las defensas y se reactiva la enfermedad. Entonces el paciente empieza a tener vesículas en todo lo que es el trayecto del nervio intercostal. Y a veces vemos ahí parambólicos y eso se manifiesta como a las 2 semanas o 10 días, 2 semanas de que el paciente empezó con dolor. Entonces, no, pues si lo veo más abajo, está el apéndice, el ciego, y ven que no, entonces ya empiezan a aparecer las erupciones y vemos que es un herpes zóster. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Vamos a ver, sigo aquí, muy importante ustedes, la que sigue, que vean ustedes cómo está formada aquí las estructuras de la pared abdominal y también cómo se fijan cada uno de los músculos, de tal manera que, por ejemplo, lo que fueron ayer y vieron las tres hernias que tenía el paciente, tenemos que saber dónde se inserta cada músculo, dónde se inserta la saponeurosis, de tal manera que nosotros vayamos a veces a la inserción proximal o distal y ahí fijemos cuando es necesario aplicar alguna malla, y a este paciente le aplicamos 3 mallas. Y fijan aquí lo que es la pared lateral a nivel de lo que es aquí la flanco derecho del abdomen, como de la parte más superficial. Ahí tenemos la piel y depende, la grasa va a depender del espesor, pues del sobrepeso que tenga ese paciente, pero ahí va a encontrar unas fascias que son igual tejido conectivo que no conectivo que se encuentra y están de superficial a profundo, son las fases de Campers y de Garba. De tal manera que ya después tenemos la aponeurosis, dependiendo de qué parte. Si es aquí la parte lateral, pues tenemos la aponeurosis del oblicuo externo, del interno y del transverso, hasta llegar a la cavidad. Y aquí vamos a ver estructuras vasculares, podemos tener aquí los vasos epigástricos, sobre todo en la parte más medial, que al momento de hacer una incisión, pues llegamos a lo que es la parte posterior del músculo recto anterior y va a haber un sangrado. Entonces por ahí va a discurrir lo que es la arteria epigástrica inferior, porque tenemos una epigástrica superior que es originaria de la arteria torácica interna, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Pero es muy importante que sepan todas las capas aquí, desde la piel, tejido supracutáneo con la fase de Scarpa, la de Campbell, la aponeurosis aquí del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo interno, la aponeurosis del transverso. Aquí la fase que se encuentra aquí por detrás de lo que es el músculo transverso, que tenemos aquí, que es la fascia transversal, pues, que es la que le da la resistencia, sobre todo a los pacientes de la región inguinal, que es lo que a veces nosotros tratamos de reparar o a ese nivel poner una malla para tratar de que el paciente tenga mejor contención y no se vaya a herniar. Y tenemos aquí lo que es la fascia o la grasa que se encuentra antes del peritoneo. Aquí tiene su peritoneal, que es la antes de llegar al peritoneo, preperitoneal y el peritoneal. Serían todas las estructuras de la pared abdominal. ¿Sí? Y la estructura que mencionó muy bien su compañero ahorita, a ver si vemos ahí la triada. Bueno, aquí los músculos se fijan muy bien, fíjense, aquí vamos a ver el oblicuo externo. Ahí están muy claramente los medios de fijación que tiene el oblicuo externo. Y vamos a ver aquí en la parte superior y lateral cómo se inserta desde la quinta arco costal, de
funciona así. 6, desde el quinto arco costal hasta el 12º arco costal, el borde interior, externo, y sus fibras se dirigen hacia abajo y esa parte, para insertar de aquí en todo, desde el borde de la cresta ilíaca o del cresta ilíaca. Y vamos aquí, en la parte posterior, fíjense, la parte no se ve claramente, pero aquí se fija precisamente aquí en la fascia tóraco-lumbar. Tanto los músculos del todo, del oblicuo externo, el interno y el transverso se inician y se insertan precisamente en la fascia tóraco-lumbar. Y ahí se dirigen hasta abajo para insertar en la línea media. A ver, pasa la otra imagen para que vean todos los músculos la que siguen. Aquí es una imagen muy didáctica, sobre todo de un corte supraumbilical y un corte infraumbilical. Fíjense el supraumbilical como sigue la aponeurosis. Si se fijan, como dijo su compañera, el músculo recto anterior del abdomen no tiene una aponeurosis propia. Entonces la aponeurosis que la va a proteger es la que se viene precisamente del oblicuo externo. Y aquí el oblicuo interno se está rodeando completamente aquí lo que es la cara anterior y la cara posterior del músculo recto anterior. Y aquí no se ve, pero generalmente aquí por la parte posterior del músculo recto anterior, ahí se encuentra la arteria epigástrica inferior a este nivel. Ya más superior se encuentra aquí la arteria epigástrica superior, que tiene la torácica interna al lado derecho. Y acá a nivel de lo que es la parte inferior donde la irrigación está por la epigástrica, pero se origina la arteria femoral. Fíjense, la parte más inferior aquí, por el nivel de lo que son los músculos piramidales, se encuentra rodeando aquí lo que es la aponeurosis del transverso, se encuentra rodeando aquí la parte anterior de lo que es el músculo recto anterior, la parte inferior cerca de la inserción de la sínfisis del pubis, en la que sigue. Y aquí la importancia de eso, que ustedes sepan las cavidades peritoneales, sigue para adelante para ver cómo se encuentra. Entonces, las vísceras del abdomen igual tienen su peritoneo. Aquí está la inervación, si ustedes ven toda la inervación de la pared abdominal, está inervada precisamente de las raíces espinales. Desde acá donde está la sínfisis del pubis, aquí digo, de los procesos gifoides, ahí está a nivel de T5. Su libro dice de T6, T7, T8, T9, hasta la parte de la rama del plexo lumbar, que está aquí la L1, que se origina de la ilio hipogástrico, la ilio inguinal, que se origina precisamente de L1, las dos ramas. Entonces está inervada precisamente por las raíces espinales que vienen de T5 hasta T2 y parte de lo que es la parte inferior de la rama de la L1 de plexo lumbar, que origina la ilio hipogástrica y la ilio inguinal, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. A ver la que sigue. Y la irrigación, vamos a ver. Aquí vemos el drenaje linfático. El drenaje linfático generalmente está aquí diafragmático, generalmente la mayoría se va aquí en la parte medial, cuando es en la parte superior y medial de alguna alteración, se van a ver principalmente los nódulos linfáticos superficiales, sobre todo a nivel de los torácicos mediales en la parte inferior, si no los axilares del lado derecho izquierdo, y si no a los arterios inguinales superficiales y después a los. Y la irrigación venosa igual está dada por las ramas venas epigástricas superficiales, que se acompañan generalmente de la arteria epigástrica que vienen de la arteria femoral. O acá esta van a desembocar precisamente a las venas axilares, o si no a las venas torácicas internas que van a desembocar precisamente a los hemiácidos, y de los hemiácidos a los ácidos y los ácidos a la vena brachiocefálica del lado derecho a la vena cava superior, la que sigue. Aquí estamos viendo muy bien la irrigación. Si se puede ampliar aquí, vamos a ver cómo está aquí la epigástrica, que está por debajo del músculo recto anterior del abdomen, que se origina precisamente en la arteria femoral. Y aquí la parte superior está irrigada precisamente por la epigástrica superior, que es originaria en la torácica interna. Y en la parte anterolateral, sobre todo por las intercostales, la subcostal, o las lumbares en la parte más interna, que se originan precisamente las lumbares aquí vemos de la aorta abdominal. Aquí sigue. Entonces aquí vemos, amplíala por favor, aquí tenemos el peritoneo. El peritoneo igual se llama visceral porque está rodeando a las vísceras que se encuentran en la cavidad abdominal. El hígado tiene su peritoneo visceral hepático. El vaso tiene su peritoneo visceral hepático. El estómago tiene su peritoneo visceral. El útero tiene su peritoneo visceral. Pero también tenemos el peritoneo parietal, que es el que se encuentra rodeando sobre toda la parte interna de la pared abdominal o en la parte posterior de la cavidad abdominal. Aquí esta estructura, esta estructura es la que se llevó su compañía, pero ahorita vamos a ver otra más para tratar de. Síguele otra.
por ejemplo, aquí trata de ampliar, para que vean aquí, se encuentra un ligamento y va precisamente desde el borde inferior del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo del hígado. Y va aquí a la curvatura menor del estómago, que sería el ligamento o el aumento menor, pero es el ligamento gastrohepático, hepatogástrico, donde se encuentran ahí precisamente el ligamento que va del hígado al duodeno, el duodenal, y en esa parte se encuentra esa tela, que viene el examen, ¿cómo se llama la tela? La arteria hepática y tiene la porta, tiene la arteria hepática propia y el conducto coreo. Son las tres estructuras anatómicas que se encuentran precisamente en el ligamento hepatoduodenal. Y ahí se encuentra un orificio que antes se llamaba hiato de Winslow, es una transcavidad de los cicloides a través del cual uno a veces hace maniobras. ¿Por qué? Porque la irrigación, el 80% de la irrigación del hígado está dado por la vena porta y el resto por la arteria hepática. Entonces, a veces cuando va a hacer una cirugía uno del hígado, generalmente hace una presión aquí de la arteria portal. Bueno, nos vemos mañana pues con el siguiente tema.